Hoy vamos a empezar una serie de predicaciones. Hace tiempo que no tenemos series, pero hoy vamos a empezar una serie que se llama No te destruyas, no te destruyas. Hoy en día, uno de los temas más sonados y que causan más alarma en la humanidad es el tema que tiene que ver con las armas de destrucción masiva. Todos los días escuchamos rumores sobre estas armas, ¿cierto? Armas biológicas, armas nucleares, armas químicas que tienen un poder impresionante. Armas que tienen la capacidad de destruir cientos, miles de personas en un solo instante, que son capaces de destruir una población, territorio, una ciudad entera, quizás naciones. Y todos nosotros estamos ahí como que, wow, Señor, guárdanos, ¿verdad? Cada vez que uno de estos presidentes amenaza, se pone bravo, tiembla la tierra en temor a esas armas. Y yo, con todo eso que acontece, pensé no en esas armas de destrucción masiva, sino en unas armas de las cuales yo quiero empezar hoy a hablar, de una serie, unas armas de autodestrucción que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, armas de autodestrucción, que son tan peligrosas como esos misiles que usted ve ahí, porque tienen la capacidad de destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida eterna. Armas de autodestrucción. La Biblia dice que nosotros como cristianos enfrentamos grandes batallas y tenemos tres enemigos más renombrados que la Biblia nos muestra. El primer enemigo es el enemigo de Dios llamado Satanás, que viene para matar, robar, destruir, que es un acosador y un adversario del pueblo de la iglesia. Creo que todos sabemos lo que dice la Biblia con respecto al enemigo. Pero también la Biblia nos muestra que tenemos otro enemigo, el cual es el mundo de pecado, ese sistema, esa corriente que va arrastrando a la gente a través de la cultura, de las modas, de las situaciones que nos van llevando cautivos a esclavizarnos a cosas que nos atan y nos destruyen. Pero tercero, la Biblia nos muestra acerca de un enemigo muy poderoso, y ese enemigo somos nosotros mismos. Quizás uno de los enemigos más fuertes que usted tenga sea usted mismo. La Biblia nos habla que nosotros tenemos una carne que se quiere levantar, y hay situaciones en nuestra vida, pensamientos, sentimientos, emociones, cosas en nuestras vidas que se convierten en un arma de autodestrucción. Y voy a hablar de algunas emociones que son esas armas. Voy a hablar acerca de la culpa. Voy a hablar acerca del temor. Es un arma que te puede destruir. Voy a hablar acerca de los pensamientos no controlados, cómo te pueden destruir. Voy a estar hablando de los celos. Voy a estar hablando del desánimo. Voy a estar hablando de deseos compulsivos, de la envidia y de muchas cosas más que tienen la capacidad de destruirnos. Así que hoy empezamos esta serie y bueno, continuamos el jueves, el domingo. Cada culto vamos a ir desarrollando una de estas armas de autodestrucción. Le animo a que esté muy atento, porque todos tenemos que ver con estas situaciones. Hoy quiero empezar con la primera arma de autodestrucción, llamada la culpa. ¿Cómo es? La culpa.
La culpa, o como lo llama la psicología, el sentimiento de culpa, es una de las emociones que pueden hacernos más daño en la vida. La culpa. Todos en algún momento nos hemos sentido culpables. Algunos hemos sabido cómo manejar eso porque entendemos lo que dice la Biblia, pero hay otras personas que arrastran en su vida un sentimiento de culpa, una culpabilidad, una condenación que les hace daño y que los está destruyendo. El diccionario y los libros dicen que la culpa es un sentimiento de responsabilidad que tiene una persona, de condenación, de miedo, sentimiento de vergüenza que alberga una persona por haber hecho algo que sabe que estuvo mal, algo que hiciste en tu vida que estuvo equivocado, y que a raíz de eso se despertó una emoción, un arma realmente poderosa, la culpa. Y como todos nosotros nos equivocamos, ¿cuántos saben que eso es verdad? Todos fallamos, cometemos errores. Todos nosotros hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que han llegado a salir a la luz y son notorias, y cosas que están ocultas en nuestro corazón y que el enemigo usa muy bien eso y se junta con eso en nuestro corazón, un dolor, una vergüenza por lo que pasó en nuestras vidas. Todo esto comienza desde el jardín del Edén. Desde allí comienza la culpa, donde un día Dios creó un hermoso paisaje, un hermoso jardín llamado Edén, Edén significa deleite, un jardín de deleite, lleno de las más ricas delicias y de lo más lindo a la vista, el mejor lugar para estar. Y allí puso a un hombre llamado Adán, el primer hombre, y a la primera mujer, Eva, y ellos disfrutaron de la delicia, disfrutaban de la presencia, de la bendición de Dios. Pero Dios les puso un mandamiento y les dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles, pueden disfrutar de todo este paraíso, pero les puso un solo mandamiento. Les dijo: de este árbol, de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. Y imagínate, qué rico que hubiera solo un mandamiento hoy, sería genial. Pero el hombre no fue capaz con un solo mandamiento, con uno nomás que tenía. Entró una curiosidad por probar de ese fruto. El enemigo vino y puso en la mujer ese deseo de participar del fruto. Ella fue engañada, tomó del fruto y después le dijo al esposo: venga que esto está rico, le compartió. Y desde ese momento cayeron en desobediencia, en pecado. Pero algo sucedió. Efectivamente lo que Dios les dijo se cumplió. El día que ustedes coman de eso, van a morir. Y realmente ellos no murieron físicamente, pero algo se destruyó en su ser, porque vino a sus vidas un sentimiento de culpabilidad. Ellos no sabían cómo tratar con ese sentimiento. La Biblia dice que ellos se sintieron avergonzados, se sintieron desnudos, se sintieron con temor, con miedo. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a cubrirse y se escondieron. ¿Sabe cómo se llama eso? Culpabilidad. La culpa vino sobre ellos a traer toda la desgracia, toda la destrucción que viene. Y a partir de ese momento, la Biblia dice que cayó una maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la tierra.
Y desde eso todos los hombres nacimos con una inclinación al pecado. Y todos los hombres fallamos. Y todos los hombres y las mujeres tenemos el sentimiento de la culpa. Ha venido esa culpa a llenar nuestro corazón. Y es tan tremendo ese sentimiento porque la Biblia nos muestra que esa emoción, ese sentimiento, esa arma puede llevarte aún hasta suicidarte, hasta quitarte la vida. La Biblia nos muestra el caso de Judas. Judas fue un hombre que caminó con Jesús, que probó lo más grande, el andar con Cristo allí presente, que comió con Jesús, que Jesús lo abrazó, que se sentaba, que escuchaba sus enseñanzas, que Jesús le confió el dinero, porque dice la Biblia que Jesús le dio la bolsa del dinero. Judas se convirtió en el tesorero del ministerio de Jesús. Le confió dones, talentos, lo envió a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Jesús confió en él. Pero a Judas se le metió un sentimiento equivocado, una ambición, una avaricia, y eso lo llevó a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Y cuando él lo vendió, los enemigos de Jesús estaban dichosos de recibir una persona como esta. Recibió las monedas y fue y le mostró dónde estaba Jesús. Dice que se acercó y vino con toda esa gente armada, con palos, con armas, todos. Y cuando Judas mira a Jesús, Judas se le acerca y él había dado una señal y dijo: al que yo le dé un beso, ese es, apréndanlo, cójanlo. Y se va y se acerca a Jesús y le da un beso. Y cuando Jesús recibe ese beso, lo mira a los ojos y le dice: amigo, hijo amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso me entregas, con un beso me pagas, Judas, con un beso. Escúcheme. Después de eso, Judas entró en una desesperación porque inmediatamente le llegó la culpa. Él, cuando vio que empezaron a golpear a Jesús, que lo empezaron a desnudar, que lo empezaron a burlarse de él, trató, dice la Biblia, mire lo que dice Mateo 27, versículo 3, le voy a leer en una versión internacional. Dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió ¿qué? Remordimiento. Me gusta más esta versión porque es más clara, remordimiento. Hay otra versión, la Reina Valera, dice arrepentimiento, pero no fue arrepentimiento real lo que tuvo Judas, un remordimiento. Esa culpa, ese sentirse mal por lo que había hecho. Y cogió esas monedas y trató de devolverlas, trató de arreglar la situación, como muchos de nosotros hemos cometido errores y hemos intentado ir a solucionar, pero es muy difícil cuando ya se ha hecho un daño. Y fue y trató de solucionar y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, y les dijo: he pecado porque yo he entregado sangre inocente. Y ellos se burlaron y le respondieron: ¿y eso qué? A nosotros no nos importa, allá tú. Él sintió que no pudo solucionar su error. La culpa empezó a meterse en su mente, en su corazón. Y dice la Biblia que entonces Judas arrojó el dinero que tanto había codiciado y salió de allí, y luego fue y se ahorcó. La culpa lo llevó a quitarse la vida. La culpa lo destruyó. Es un arma de autodestrucción. ¿Usted sabe cuántas personas se suicidan porque tienen una culpa que cargan?
en su interior. Porque hay un error que cometieron, porque hay una falla, hay algo que no pudieron restaurar, solucionar después de que cometieron esa falla, quizás con una esposa, con un hijo, en un negocio, etcétera. Y ahí está. Quiero hablarles acerca de los síntomas de la culpa. ¿Cómo sé yo si tengo culpa en mi vida? Si estoy lidiando con el sentimiento de culpa. Número 1, hay una tristeza dentro que no se va. Tú cargas una tristeza, algo adentro. Te sientes mal, te sientes triste. Y por más que vienes a la iglesia y oras o tratas de hacer buenas obras, de hacer cosas buenas, sigues con un sentimiento de tristeza prolongado. La Biblia dice, allí lo muestra la palabra en Salmo 31, 9 y 10, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Mire lo que describe esta persona: estoy lleno de tristeza, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi ¿qué? Iniquidad. El pecado está provocando en él una tristeza que no se va. Eso es culpa. ¿Cuál es otro de los síntomas? Segundo síntoma: tú pierdes la paz. Ya no tienes paz. Se te va la paz. No puedes dormir tranquilo. Tienes recuerdos, tienes situaciones que te quitan la paz. Dice Salmo 38, versículo 3: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí está hablando el hombre de que no tiene paz por su pecado. No tiene paz. Tercero, hay una carga, un bulto que la persona lleva sobre su vida: la culpa. Salmo 38, 4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él está hablando que su pecado se ha convertido en una carga pesada. Escúcheme, nosotros conocimos la situación de un hombre que llegó a la iglesia hace muchos años y se puso a llorar y confesó. Dijo: yo llevo una carga profunda, porque cuando yo estaba joven, una persona me robó una bicicleta, un ladrón, y yo vivía por allí en una finca y me di cuenta quién fue el que me robó la bicicleta. Y un día salí al camino, lo seguí, lo encontré y lo maté. Y lo metí en un saco, en un bulto, y lo tiré a un río. Nadie se dio cuenta. A los días se escucharon las noticias. Nunca nadie lo supo. Pero pastor, llevo una carga en mi vida por años que no he podido soltar. Cada vez que cierro mis ojos para acostarme, veo los ojos de ese hombre que me decía: no me mates. Y no puedo vivir con eso, pastor. Culpa. La carga. Entonces eso es la culpa, un sentimiento de tristeza prolongado. Se te va la paz. Empiezas a sentir una carga, aún físicamente. Empiezas a sentirlo sobre tus hombros. Te agobia un peso. Cuarto, un sentimiento de suciedad. Te sientes sucio. Salmo 51, 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si este hombre que era David estaba diciendo eso, ¿por qué lo decía? ¿Cómo se sentía él? Sucio. Había cometido adulterio con una mujer cuando escribió esto.
y había matado a un hombre para que no se diera cuenta de un embarazo. Y él dijo: Señor, lávame, estoy sucio. Dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Sentimiento de suciedad, te sientes indigno. Aún en la iglesia no levantas la mano porque te sientes sucio, te sientes cochino, contaminado. Ayer estaba escuchando el testimonio de un hombre muy conocido aquí en Colombia que practicó por mucho tiempo la homosexualidad. Y él cuenta en su testimonio, dice: yo tenía relaciones con hombres, pero cada vez que yo terminaba un acto sexual, me iba al baño a llorar y a lavarme, a llenarme de jabón, de agua, porque me sentía inmundo. La culpa, sentimiento de suciedad. Otro de los síntomas es una sequía en tu ser. Te sientes seco, pierdes la frescura, pierdes el verdor. Dice la Biblia en Salmos 32:3: mientras que me quedé callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor se volvió en una sequía. Te sientes seco, no fluye tu oración, entras en un estancamiento, porque ese sentimiento, cometiste un error, quizás ya siendo cristiano, y eso te estancó, y el enemigo viene a acusarte, pensamientos de que hiciste algo mal, te equivocaste, sentimiento de hipocresía. ¿Qué estás haciendo aquí en esta iglesia? ¿No te acuerdas lo que hiciste? Y escúchame, te estancas espiritualmente. Así que la culpa te roba la paz, te roba el gozo, te hace sentir indigno, interrumpe tu comunión con Dios. Y muchas personas inclusive terminan apartándose de la iglesia por la culpa. Y como tenemos un enemigo que está echando dedo y tiene a hartos compañeritos en la tierra, ¿cierto? Inclusive cristianos que ayudan a echar dedo también. Y tú bregando a sanar una culpa, pero después viene alguien y te recuerda lo que hiciste, te señala, te juzga y vuelve la culpa otra vez a tu vida. Hay un caso que yo quiero que analicemos en la Biblia. Es el caso de unos muchachos que cometieron un error juntos. Se pusieron de acuerdo con el ánimo de matar a su hermano, porque su hermano era el preferido de papá, porque el papá le compraba la mejor ropa a ese muchacho llamado José, porque su hermano hablaba de sueños, hablaba de cosas grandes, y entró en ellos una envidia, un odio hacia su hermano. Y un día aprovecharon que estaban en el campo, y cuando lo vieron llegar, dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo y veremos qué será de sus sueños. Querían destruirlo, no solamente a él, querían destruir sus sueños. Odiaban sus sueños. Y dice la Biblia que cogieron a ese muchacho, le rompieron la mantica que su papá le había dado, y lo tiraron como un perro en un foso, en un hueco. Lo tiraron en una cisterna. Intentaron matarlo, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, vendámoslo, mejor que tengamos platica. Y dice la Biblia en Génesis 37:28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna
y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, así como a Jesús lo vendieron. Aquí estaban vendiendo a otro, y llevaron a José a Egipto. Pero lo más terrible no solo fue lo que hicieron con su hermano, sino qué iban a hacer con su padre cuando ellos llegaran sin este muchacho que era el consentido, el mimado, el que él amaba en su corazón. Dice la Biblia: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, llenaron sus vestidos de sangre y mandaron la túnica a su papá. Imagínense qué canallada esto, no coger al papá y hacerle esto. Y trajeron unos vestidos llenos de sangre y le dijeron: reconoce si esto es de tu hijo, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Versículo 33: y el viejito la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicia, empezó a gritar desesperado y guardó luto por su hijo muchos días. Y ninguno de ellos se atrevía. Usted se imagina uno viendo un papá desesperado, muriéndose de la tristeza, y nadie decirle: no, papá, él está vivo. Nadie atreverse a confesar. Y dice que pasaron los días y el viejo más triste, más deprimido, más llevado por el dolor. Y dice la Biblia, versículo 35: se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarles. No tenía consuelo este hombre Jacob. Y cuando trataban de arrimárselo para consolarle a aquellos que habían hecho esa maldad, les dijo: yo descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Sabe qué les dijo? Nunca más voy a ser feliz. Nunca seré feliz. Voy a descender en lágrimas, en luto a la tumba por la pérdida de mi hijo. Y escúcheme, qué tremendo lo que estos hombres hicieron. Pero inmediatamente, ¿sabes qué llegó? La culpa sobre ellos. Empezaron a arrastrar año tras año tras año una culpa, una culpa, una culpa. Y si usted lee la Biblia se dará cuenta que a ellos les sucedía algo malo, y siempre que les sucedía algo malo, ellos decían: fue por lo que hicimos con José. Mírelo, ahí está, se lo muestro en la Biblia. Génesis 42, 17. Un día llegaron ellos a Egipto a pedir alimento, y por parte de José fueron ellos enviados a la cárcel 3 días. Y cuando se vieron en la cárcel por 3 días, versículo 21, se decían el uno al otro, habían pasado 20 años, quizás, un tiempo más o menos así. Y se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma. Nunca pudieron olvidar el rostro de José en su angustia. Y cuando nos rogaba no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Por eso estamos sufriendo. Entonces Rubén le respondió diciendo: yo les dije, no pequen contra el joven, y no me quisieron escuchar. Y aquí también se nos demanda su sangre. Escúcheme, ¿sabe cómo se llama eso? La culpa. Porque la culpa hace, cuando tú cargas una culpa en tu vida, siempre que te sucede algo malo, cualquier cosa que te suceda, ¿sabes quién viene allí? La culpa. ¿Sabes por qué te está pasando esto? Por lo que hiciste ese día. Cualquier cosa. Estás manejando la moto y te caíste de la moto por lo que hiciste ese día. Se te quemó el arroz, sí, por lo que hiciste ese día. Te dejó la novia por lo que... Todo lo que te sucede, escúchame, esto es lo más real que te puedo decir. Empieza
Porque el pecado, la culpa siempre te está recordando lo que hiciste. Siempre, siempre. ¿Y sabes qué te dice la culpa? Dios te está castigando. Porque usted no ha visto que siempre que hacemos algo malo, siempre nos preguntamos ¿por qué? Y nos ponemos, ¿qué he hecho mal? Y empieza, así trabaja la culpa. Y uno va, ya sé, ya me acuerdo por qué. Y pensamos que es por eso. ¿Y sabes qué es eso? Es un arma que te está destruyendo. Y han pasado años y años y años, pero todavía te está afectando en tu vida la culpa. Y escúcheme otra cosa, la culpa te lleva a un deseo inconsciente de autocastigarte. De que tengas que hacer malo, te pones en disciplina tú mismo. Empiezas a sentir de que te tiene que ir mal para solucionar ese problema. Es una situación terrible. Que tienes que pagar por el daño que hiciste. Ahora, quiero hablarte en este momento acerca de las salidas incorrectas. De cómo lidiamos los hombres con la culpa y que lo hacemos de manera incorrecta. Porque ya sabemos que todos aquí nos hemos sentido culpables, hemos arrastrado esto. Pero ¿cómo trata el hombre de arreglar ese sentimiento? Porque es una cosa que está ahí, está ahí. ¿Cómo trata el hombre de solucionarlo y que es equivocado? Número 1, le voy a hablar, maneras equivocadas de solucionar la culpa. Primero, tratar de negar el problema. La negación. Así como dicen de la fábula del avestruz, cuando ve un problema, ¿qué hace? Esconde la cabeza. Eso no es real, pero alguien se inventó eso y suena bien. Hay mucha gente que se equivoca y trata de hacer como que no pasó nada. Le ha sido infiel a su esposa, pero y comete un error y como David, ¿se acuerda? Hizo con la mujer, trató de solucionar y de callar, aquí no ha pasado nada. Escúcheme, hermano, esos pecados ocultos, esa culpa que no solucionas, no es la manera de mejorar. No solucionas nada porque te empiezas a enfermar. Y te empiezas a enfermar espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Yo conocí un caso de un pastor que tenía una iglesia muy grande en otra ciudad y empezó a tener una relación de adulterio con una muchacha de la iglesia. Nadie lo sabía. Él mismo personalmente me contó este testimonio. Me dijo, pastor, duré 5 años en adulterio con esta muchacha, predicando en la iglesia, con mi esposa, con 4 hijos. Me dijo, pastor, pero usted no sabe lo terrible que fue eso para mi vida. Me empecé a enfermar, porque cada vez que recibía una llamada sentía, ¿será ella? Cada vez que alguien hablaba en la iglesia pensaba, ¿será que se dieron cuenta? Cada vez que pasaba cualquier situación me entró un temor, una angustia, un miedo, una desesperación. No aguanté más. Tuve que confesarlo delante de toda la iglesia a mi esposa porque estaba enfermo. Emocionalmente y físicamente me enfermé. Hay gente que ha llegado hasta morir. Créeme que la manera de lidiar con la culpa nunca es negándola. No lo niegues, no lo escondas, porque no solucionas nada, te vas a enfermar. 2, la segunda manera como lidiamos los hombres con la culpa es tratar de escondernos, de refugiarnos en algo que nos cubra, como lo hizo Adán y Eva.
Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Escuche, esconderse en algo. Muchas personas, para solucionar el sentimiento de culpa, empiezan a refugiarse en algo, empiezan a refugiarse en el alcohol. Porque con el alcohol sienten que cuando están borrachos son libres de eso. Algunos tratan de refugiarse en la droga. Tú no conoces la situación por la que mucha gente llega a estos vicios. Mucha gente llega a esto buscando un refugio, algo que cubra, que limpie la culpa que llevan, refugio. Pero pregunto yo, ¿soluciona algo esto? ¿Soluciona algo que fumes, que metas droga, que tomes licor, que te refugies en el sexo? Nada, se te aumenta el problema, no soluciona nada. Así que la solución número uno, hermano, no es negación, no es esconderse, tampoco es la tercera. La tercera manera como el hombre trata de salirse de la culpa es justificándose, excusándose. No, es que yo soy así, pero es que porque yo pasé por esto. Y siempre buscan excusas, justificando su pecado, tratando de justificar su situación, trayendo argumentos. Pero escúcheme, eso no soluciona nada, porque así tú convenzas a todo mundo con tus justificaciones, no puedes convencer tu corazón. Cuando tú te miras al espejo, sabes que eres culpable. Y la siguiente es la cuarta manera y última de nosotros los hombres lidiar con la culpa, es proyectarla. En la psicología, la proyección es cuando yo tengo un error, cuando yo tengo un pecado, trato de verlo, ese mismo error, en los demás y atacarlo. Entonces veo una persona que tiene ese error y digo, lo juzgo, lo critico, lo ataco. Pero realmente eso es un mecanismo de defensa del hombre para descargar su culpa sobre otra persona. Entonces cuando la persona comete un error, le dice, pero fue que usted tuvo la culpa. Va y la mujer cayó en adulterio, pero el hombre cayó en adulterio, le dice, usted tuvo la culpa porque usted me descuidó. Y puede que en verdad le haya descuidado, pero escúcheme, la situación es que ¿qué está haciendo? Tratando de coger su culpa y descargarla, proyectarla sobre otra persona. Y esa no es la solución. ¿Se acuerda que eso fue lo que hizo Adán y Eva? Dios le preguntó a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y Adán estaba lleno de culpa y de temor y de miedo y dijo, y el hombre le respondió, la mujer. Lo primero que vio, la mujer que me diste por compañera, ella fue la que me incitó, por eso yo comí. La mujer. ¿Cómo se sentiría Eva? El hombre que le dijo, eres carne de mi carne, ahora serás llamada varón, amorcita. Ahorita está diciendo, tú eres la culpable de que hayamos fallado al Señor. Eso es una manera como el hombre trata de solucionar su culpa, descargándola sobre otro. Y la mujer, cuando Adán la miró y le dijo, ella ya tuvo la culpa. La mujer dijo, el hombre respondió, versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente. La serpiente, ella fue la serpiente que me engañó. Y el Señor miró a la serpiente y le dijo, ¿la serpiente qué? Y la serpiente saca la lengua y por eso tiene ahí partida en dos, ¿cierto? Fueron ellos dos,
Vea. Sí, no, eso no está en la Biblia, pero pensemos que le metió la culpa a los dos y desde ahí le quedó la lengua así. Escúcheme, amado, porque así es el hombre tratando de solucionar su culpa, tratando de ponerla sobre alguien más. Es porque en esta iglesia no hay amor, es por el pastor, es por algo le tienes que meter la culpa de lo que te pasa. A algo o a alguien. Y escúchame, tú puedes meterle la culpa al que sea, pero cuando te miras al espejo y cuando te vas a la cama, todavía está eso ahí y no lo has solucionado. Ahora, ¿se da cuenta que es un problema esto? Es un arma de autodestrucción impresionante. ¿Cómo ser libre? ¿Cuál es la solución para la culpa? La única solución para la culpa es una palabra, se llama el perdón. Lo único que puede quitar la culpa de alguien es el perdón. Y la vía para recibir ese perdón se llama el arrepentimiento. Escúcheme, volvamos al caso de los hermanos de José. Toda la vida cargaron con una culpa. Todo lo que les pasaba les iba mal. Si ve, yo se los dije. El otro enseñaba, yo se los dije. Si ve, fue por nuestra culpa, fue por lo que le hicimos a José, Dios. Todo. Toda la vida. Aun cuando José se reveló a ellos, ellos no hicieron nada. Escúcheme. Ay, José, eras tú. Pero seguían con una culpa. Se fueron a vivir con José, pero seguían con una culpa. Y cuando se murió el papá, el viejito, ellos seguían con una culpa. ¿Sabe qué decían ellos? Ya se murió mi papá, José no se va a vengar de nosotros y nos va a matar. Porque seguían con la culpa. Escucha esto, Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cuánto ven que todavía la culpa seguía ahí? Y enviaron a decir a José: tu papá mandó antes de su muerte diciendo, se inventaron eso. Así diréis a José: tu papá dijo, como ellos sabían que él amaba tanto al papá, le dicen lo siguiente: tu papá dijo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos, pero aquí sí dijeron de verdad, te rogamos, José, que perdones la maldad que los siervos del Dios tu Padre hicimos. Y José, ¿qué hizo? Lloró mientras hablaban. Y dice la Biblia: y vinieron todos sus hermanos y se postraron. Mire la culpa, aquí es donde se soluciona. Se postraron y le dijeron: aquí estamos, José, te hemos hecho daño, perdónanos, somos tus siervos, haz con nosotros lo que quieras hacer. Y le respondió José: no temas. Allí llegó el perdón. No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios todo esto lo usó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré, yo los voy a sostener. Y dice: y a sus hijos, y los consoló y les habló al corazón. ¿Sabes qué recibieron ellos ahí? El perdón, y la culpa se fue. La culpa se va
cuando tú recibes el perdón. Escucha, mi amado, muchos de nosotros hemos cometido errores, quizás los seguimos cometiendo, pero ahí la culpa nos está dañando el caminar. Hay un arma que te está destruyendo. Y Dios te ha traído en esta mañana para decirte: lo único que puedes hacer con eso que tú llevas es buscar mi perdón. Mi perdón. Mi perdón. Porque si tú recibes mi perdón, la culpa se va a ir. ¿Lo crees o no? Escúchame. ¿Cómo recibir ese perdón y librarnos del sentimiento de culpa? Voy a numerarlo estos pasos rápidamente. Primero, lo primero que necesitas hacer es reconocer que has pecado, reconocer que cometiste un error, reconocer que fallaste, porque mientras que no reconozcas, no hay sanidad para tu vida. Hay que reconocer. La Biblia dice en Salmo 51:3, aquí está David limpiándose de su culpa. Mire cómo lo hizo. David dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco. Como vino el hijo pródigo delante de su papá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero, hermano, lo primero para tú recibir esa libertad, esa culpa que llevas, si has abortado, si has hecho algo malo, si tienes cosas ocultas, es reconocer, decirle: Señor, he pecado. Reconocer tu pecado. Dice en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire lo que está haciendo David. Está reconociendo: Señor, me equivoqué, yo hice lo malo delante de tus ojos. Y escúcheme, lo que David hizo fue muy grave. Muy grave. Tomar a una mujer en adulterio, una mujer que era la mujer de su soldado de confianza, mandar a matar a ese soldado para que no se diera cuenta del embarazo. Eso fue un escándalo bíblico. Pero ¿sabe qué nos muestra la Biblia? Que no importa el pecado que hayas cometido, puede ser lo más grave. Si tú vienes y lo reconoces delante de Dios, hay esperanza para tu vida y hay perdón para ti. Segundo, no solamente reconocer, lo segundo que necesitas hacer es confesar que has fallado. Sacarlo, no dejarlo ahí adentro, sacarlo, confesarlo. Escúcheme, yo conocí el caso de una muchacha casada. Y ella cometió una imprudencia y en una salida que tuvo se encontró con un exnovio y se besaron. Entonces esta muchacha cristiana no sabía qué hacer, porque dijo: donde yo le cuente esto a mi esposo, ¿cómo lo va a tomar? ¿Usted cómo se sentiría? Que llegue su esposa: ay, mira que me encontré a mi novio, nos besamos. Por favor. Entonces pedía consejo: pastor, ¿será prudente que yo le cuente porque puedo dañar su corazón, puedo destruir mi relación? ¿O le pido más bien perdón a Dios y ya le dejo como si nada? Y por mucho tiempo tomó la decisión de simplemente decirle a Dios y ya. Pero se empezó a secar espiritualmente, porque vino una acusación, una culpabilidad.
Y a pesar de que su esposo no sabía, nadie se lo iba a contar, la culpabilidad, hasta que no pudo más y arriesgó todo, inclusive perder su matrimonio. No lo perdió, porque Dios es fiel. Cuando tú tienes la actitud correcta y lo haces delante de Dios. Pero confesó su pecado y fue libre de la culpa. Confesar. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo. ¿Para qué hacer con nuestros pecados? Perdonarnos, y después de eso, ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. O sea, si tú, número 1, reconoces, número 2, confiesas, Dios puede perdonarte y limpiarte. Tercero, escúcheme, amado, lo tercero es recibir el perdón. Dice el Salmo 32, versículo 5: mi pecado te declaré. Aquí está hablando cómo solucionó David esto. Te lo dije, Señor, hablé, no encubrí, no escondí más esto. Dije, confesaré, lo confesó. Confesaré mis transgresiones, ¿a quién? Al Señor. Y Señor, tú, ¿qué hizo el Señor? Perdonaste la maldad de mi pecado. David sintió que él lo sacó, lo confesó, lo reconoció y sintió que Dios lo perdonó. Dijo, tú perdonaste. ¿Sabe qué es lo que pasa, amados? Que muchos de nosotros nos negamos a aceptar el perdón de Dios. Porque Dios promete en su palabra que si tú te arrepientes, lo confiesas, te humillas, Él te perdona. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Porque si tú vienes con ese bulto de culpa, lo confiesas, te arrepientes, pero vuelves y que coges el bulto para salir, no haces nada. Tienes que aceptar el perdón de Dios. Y algunas veces nosotros no aceptamos el perdón de Dios. Nos sentimos, y es un problema más grave, nos sentimos más justos que Dios. Pensamos que somos más grandes que Dios, porque si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Será que tus estándares están más altos que los de Dios? Dios puede perdonarte todo. Todo. Tienes que recibir el perdón. Y cuarto y último, terminamos. Proverbios 28:13. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados, el que los camufla, los esconde, los niega, no prosperará. Por eso mucha gente no prospera, se queda estancado económicamente en sus negocios, en todo. No prospera. Pero el que los confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. Lo cuarto que hay que hacer para librarnos de la culpa es apartarnos de ese pecado. Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo te perdono. A la mujer adúltera: yo te perdono, vete y no peques más. Porque si tú sigues jugando con el pecado, la culpa te va a destruir. O va a llegar un momento donde vas a perder ese sentimiento que algunas veces funciona para arrepentimiento. Se te va a endurecer el corazón. Vas a quebrantar tu conciencia, a cauterizar tu conciencia, y va a ser peor. Escuche, mi amado, la única manera que tenemos es reconocer, confesar, aceptar y apartarnos del pecado. Y la culpa se va a ir. Quiero mostrarles esto. Alguna vez les conté esto. Había una abuelita.
Una abuelita que tenía una mascotica que amaba mucho. Esa mascotica era un pato, le daba piquitos y todo. Ahí está usted, gente que ama a los animales de esa manera. Ahí estaba, ella lo consentía. Y esta abuelita tenía 2 nietos. Ahí está Juanito y Lucrecia. Y Juanito por allá le encantaba jugar fútbol ahí en la finca de la abuela. Con Lucrecia se ponía a jugar, no tenía otro niño, tenía a Lucrecia. Y un día, mire lo que pasó, estaban jugando, ponla ahí. Y vea, jugando fútbol, llegó y vea, tan. Y vea, ¡ay! ¡Ay! El pato de la abuela lo botó por allá en un matorral. Y la culpa, déjalo ahí. ¡Qué tremendo! Le mató el pato a la abuela. Por supuesto, hermano, él dijo: Lucrecia, esto queda aquí entre nos. Nadie se puede dar cuenta de esto, porque donde mi abuelita se entere me acabo. Y entonces Lucrecia dijo: listo, yo te voy a guardar el secreto. Pon la siguiente imagen. Y entonces empezó Lucrecia a jugar con la culpa de su hermanito Juan. Lucrecia, la abuelita le decía: por favor, Lucrecia, vas a coger los platos y los vas a lavar. Y Lucrecia decía: no, abuelita, yo no voy a lavar los platos hoy, porque Juanito quiere lavar los platos hoy. Juanito, ¿cierto? Y él se quedaba mirándola, por la siguiente, y se le acercaba Juanita y le decía al oído: acuérdate lo del pato, no te olvides lo del pato. Y entonces Juanito llegaba y se ponía el delantal y, hermano, a lavar platos. Al otro día llegaba la abuelita: Lucrecia, bárreme la casa. No, abuelita, yo no voy a barrer hoy. Juanito quiere barrer, ¿cierto, Juanito? Y Juanito, y se le acercaba otra vez: acuérdate lo del pato. Y Juanito, véalo ahí, a barrer. Y así lo tuvo trapeando, sacudiendo, podando. Mejor dicho, por 1 semana, 2 meses, la abuelita dijo: oye, Juanito está pero increíble. Pero estaba dominado por la culpa y la condenación de Lucrecia. Un día no aguantó más y dijo: yo no aguanto más. Tanta lavadera de platos, le estaban saliendo callos en sus manos. Dijo: yo voy a hablar con mi abuela y le voy a confesar todo. Y se fue y le dijo: abuelita, tengo algo que contarte. Pon la siguiente. Le dijo, se puso a llorar. Le dijo: yo estaba jugando fútbol y maté el pato. Reconoció su falta, su error, la confesó, y la abuelita lo abrazó, le limpió las lágrimas y se fue a caminar con él. Y le dijo: ¿sabes algo, Juanito? Yo te quiero contar algo. Cuando tú hiciste lo del pato, yo te vi. Porque mira, yo estaba en la ventana. Ahí está. Yo estaba en la ventana cuando tú mataste el pato. Ahí está. Y empecé a verte cuando tú te secreteabas con Lucrecia. Y dije: voy a esperar a ver hasta cuándo Juanito se va a dejar llevar por esta condenación por Lucrecia. Todos los días pensaba: ¿cuántos platos vas a seguir lavando?
¿Cuántos pisos vas a seguir fregando sabiendo que yo lo sé todo? Y escúcheme, este niño recibió el perdón de su abuela y la culpa, ya no hay nada que esconder. Al otro día llegó la abuela y le dijo: Lucrecia, póngase a barrer. Y ella se fue otra vez a coger a Juanito. No, Juanito quiere barrer. Y entonces vea lo que pasó. Y ella se fue con Lucrecia, vea, y él le dijo: no, ya no tengo que barrer. ¿Por qué? Porque la culpa ya se fue. Escúchame, amado, páralo ahí. El enemigo es esa Lucrecia que tú tienes. La Biblia dice en Apocalipsis que el enemigo, ¿cómo le llama la Biblia? El acusador de los hermanos. Que dice la Biblia que está acusando de día y de noche. Y yo no sé qué te tiene haciendo el enemigo, lavando platos, autocastigándote. Y cada vez que vas a levantar las manos, que quieres seguir adelante, el enemigo te dice: acuérdate lo del pato. Vienes a la iglesia, vas a levantar las manos: ay, pero acuérdate lo que hiciste el otro día. Acuérdate lo que hiciste por allá en oscurito. Y te condena, te culpa. La gente, muchas Lucrecias en la iglesia también, que se encargan de ponerte el dedo y decirte: acuérdate lo del pato. Escúchame, la única solución que tú tienes es que tú vayas a Dios, porque tengo una noticia para ti. Dios estaba en la ventana cuando hiciste lo que hiciste. Dios ya lo sabe. Dios ya te vio. Olvídate. Puedes ocultarlo donde sea, pero Dios ya te vio. Dios ya lo sabe. Y está mirando cómo sigues tu vida condenado, culpable, sintiéndote desgraciado, aún pensando en suicidarte por lo que hiciste. Y el Señor hoy te está llamando a través de esta predicación y te está diciendo: hijo mío, no tienes que vivir más con esa culpa, con esa vergüenza, con esa condenación. No te dejes echar más dedo de las Lucrecias del enemigo, porque yo estoy dispuesto, si tú me confiesas tu pecado y te arrepientes, estoy dispuesto a abrazarte, a perdonarte y a darte una nueva oportunidad. ¿Lo crees? Dios puede perdonarte todo. Dile a la persona que está a tu lado: Dios puede perdonarte todo. Colosenses 2:13 dice: y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Todos. No hay pecado que tú puedas mencionar y que no tenga perdón. Dios puede perdonarte. Dice Colosenses 2:14, versículo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de culpabilidad que el enemigo puso en nuestra contra. Dice: quitando esa acta, rompiéndola en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Jesús cogió toda la culpabilidad, toda la condenación que el enemigo te quiere traer, que tú sientes en tu corazón, y dice que esa acta ya la clavó en una cruz. Y dice la Biblia en Romanos 8, versículo 1: ahora pues, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces escucha, mi amado, solamente hay dos opciones. Utilizas la culpa como un arma de destrucción,
¿O utilizas la culpa como un arma de recibir perdón? La Biblia dice lo siguiente acerca del pecado de la culpa, y termino con esto. Yo siempre digo termino con esto. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, no porque ustedes hayan sido contristados, entristecidos. La iglesia estaba entristecida por un pecado que había cometido, sino porque ustedes fueron entristecidos. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque ustedes han sido entristecidos según Dios. Vea que hay una tristeza según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse de ese tipo de tristeza. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Entonces la Biblia me está hablando que una persona puede experimentar tristeza por el pecado, pero esa tristeza lo puede llevar, 1, al arrepentimiento, o 2, a la muerte. Y hay 2 casos: Judas y Pedro. Los 2 le fallaron al Señor. Los 2 lo negaron y lo traicionaron. Judas sintió una culpa que lo llevó a ¿qué? A la muerte, a suicidarse. Y Pedro tuvo una culpa que lo llevó a ¿qué? A arrepentirse, a llorar y a arrepentirse y a recibir el perdón. Entonces escúcheme, amado, la culpa simplemente es una alarma que Dios puso en nosotros. Es una alarma. Obviamente, hermano, la culpa sirve para todos nosotros, para darnos cuenta de que estamos mal. Es decir, cometimos una falla, ¡pam!, sentimos esa culpa. Pero ahora la cuestión es ¿qué vamos a hacer con eso? ¿O vamos a llevar ese sentimiento a la cruz para recibir perdón? ¿O vamos a llevar ese sentimiento a afligirnos, a dejar que el enemigo lo use, nos condene y que terminemos en muerte? Tienes 2 opciones. Ahora, lo que Dios quiere, la opción de Cristo, es que tú vengas a Él, que recibas perdón, salvación y vida. No te dejes destruir. Toma esa arma de autodestrucción que es la culpa y sácala de tu vida por la sangre de Jesús. Él te ama, Él murió en la cruz por ti, Él puede perdonarte y Él puede darte una nueva oportunidad hoy.